Buenas tardes, Javier. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar. Después de algún tiempo volvemos a hablar de algunos temas que habían desaparecido un poco de la agenda política nacional. Pero antes de hablar del tema de ordenamiento, José, te quería preguntar sobre algo que creo que es un hecho muy importante, que es la consulta popular que se realizó ayer en Ecuador sobre la reserva del Yasuni y, y el hecho de que se haya aprobado por votación popular que no haya explotación petrolera. Cuando uno mira la situación de Ecuador en este tema, no en otros donde está muy complicada, y ve nuestra situación, realmente pues pareciera que estamos a años luz, a pesar de que acá se hicieron las primeras consultas no oficiales, vamos a decir así, por lo menos el Estado no las consideró oficiales sobre temas similares. ¿Cuál es tu reflexión sobre este proceso ecuatoriano y qué impacto puede tener también más allá del Ecuador? Y creo que además este tema, Javier, nos vincula un poco al tema de fondo que vamos a conversar, ¿no? El tema de ordenamiento territorial. A ver, tú hablabas efectivamente de las consultas. En el Perú se organizó la primera consulta ciudadana frente a un proyecto minero en América Latina, creo yo, incluso más allá de América Latina. Fue el caso de Tambo Grande. Después se siguieron algunas otras experiencias, la de Esquel en Argentina, Zipacapa en Guatemala, en fin, ¿no? Y lo que ha pasado ayer en Ecuador, en primer lugar, yo creo que es un precedente a nivel mundial, este plebiscito en paralelo a las elecciones generales, ¿no? De consultar si finalmente Ecuador opta por decirle sí al Yasuní, ¿no? La pregunta era muy precisa. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, que es este yacimiento en un bloque en la Amazonía ecuatoriana, en una reserva de biosfera muy importante, ¿no? Conocido como el bloque 43, ¿no? Y las opciones eran si estaba de acuerdo en que se mantenga el crudo bajo tierra, sí, y la otra opción, el no. Y efectivamente, el sí ha ganado además lejos, si mal no recuerdo, por 20 puntos, 20 Sí. puntos porcentuales, ¿no? Y esto un poco es interesante porque también ha ganado Javier la persistencia, ¿no? Porque la propuesta del Yasuní es de larga data, por lo menos tiene 20 años, ¿no? La primera vez que yo escuché sobre el tema de Yasuní fue el año 2003, ¿no? Organismos ambientalistas de Ecuador, organismos no gubernamentales, pueblos indígenas, lanzaron esta propuesta que consistía en sencillo, en decir, bueno, dejamos este bloque de hidrocarburos, de petróleo, que además es el yacimiento más importante del Ecuador. Creo que estamos hablando de 1.000 millones de barriles, ¿no? De lejos el yacimiento más importante de Ecuador, lo dejamos bajo tierra a cambio, digamos, de un reconocimiento a nivel internacional para que Ecuador reciba una cantidad de dinero, que creo eran como 3.600 millones de dólares, la mitad de lo que iba a poder sacar, digamos, explotando el Yasuní, ¿no? Esta propuesta además la asumió en un inicio el gobierno de Correa, pero no tuvo éxito, no levantó los fondos y los recursos que habían esperado, y finalmente Correa, si mal no recuerdo, en 2013 optó por explotar el Yasuní. Entonces, lo que hemos visto en todos estos años es que ha habido una persistencia de organismos no gubernamentales, y lo que pasó en los últimos años, y eso lo dice Pablo Solón en un artículo que acabo de leer, ¿no? Es una suerte de historia épica, porque lo que ha pasado es que un conjunto de colectivos, de organismos no gubernamentales, de jóvenes, de organizaciones indígenas, comenzaron a recolectar firma, ¿no? Para un referéndum que le plantee la pregunta a la población si quería dejar sin explotar el petróleo del Yasuní, y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado ayer, ¿no? Entonces, como te mencionaba, creo que es un hecho histórico, creo que va en el sentido correcto, ¿no? Porque creo que tenemos que comenzar a pensar en serio y a fondo cómo hacemos esa transición de la era o la edad del petróleo. Hay una frase bien interesante que se le atribuye a un ex ministro del petróleo de Arabia Saudita que dice: la edad de piedra no acabó por falta de piedras, y la edad del petróleo no va a acabar
porque se acabe el crudo, el petróleo, ¿no? Va a acabar porque necesitamos, el mundo, el planeta necesita que acabe, porque si no, no vamos a llegar a cumplir con las metas para salvar el planeta. Y además el tiempo cada vez es más corto, ¿no? El horizonte del 2050 es cero emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí nomás el 2030 tendríamos que llegar a casi 45% en reducción de las emisiones globales. Entonces, el camino es ese, ¿no? Y ojalá que las experiencias tipo Yasuní se comiencen a multiplicar. Y por lo tanto, insisto, creo que es un hecho realmente histórico, ¿no? Ahora, José, para entrar a la materia para la que te invité, ¿no? El tema, lo que uno percibe es que en nuestro país más bien vamos en sentido contrario, ¿no? Porque este proyecto de ley de ordenamiento territorial, sumado al tema que yo traté la semana pasada, como dije al inicio, sobre SENACE y otras iniciativas, empiezan a mostrar que hay una, y además las declaraciones de varios voceros del gremio empresarial, oficiales y oficiosos, ¿no? Y del mismo gobierno, pareciera que la lógica es más bien, vamos con todo y vamos por todo, ¿no? Y concentremos, y esta es un poco la pregunta que yo me vengo haciendo, concentremos en la PCM una serie de organismos y funciones y competencias que corresponden a otros ámbitos del gobierno, como el sector ambiente, o incluso en algunos casos a gobiernos regionales. ¿Cómo ves este tema en general y luego ya lo de ordenamiento? Con mucha preocupación, Javier, ¿no? Porque marca una pauta de serios retrocesos. Como has mencionado, digamos, estamos hablando de un conjunto de iniciativas, no es una cosa aislada, no es un despropósito particular, ¿no? Porque si uno ve lo que las iniciativas o los proyectos de ley que vienen en algunos casos del Ejecutivo, en otros casos del Congreso, las presiones del empresariado, principalmente del empresariado minero, bueno, uno va sumando y tenemos, por ejemplo, proyectos de ley que buscan desproteger los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento. Tenemos proyectos de ley que son un incentivo perverso para que la Amazonía se siga deforestando. Ya había, antes de lo del SENACE que has mencionado, ya había una propuesta de ley del Ejecutivo que buscaba en la práctica descuartizar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Era un proyecto que proponía en sencillo que la autoridad competente no, si no culmina la evaluación de un proyecto de inversión en infraestructura, por ejemplo, en un plazo de 30 días, el proyecto se ejecutaba sin ningún problema, ¿no? Claro. Y planteaba además la aprobación automática de las autorizaciones que otorgan el CERFOR, la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAM, etcétera. Entonces, ya han habido, y por supuesto, proyectos de ley como hubo uno que venía de Perú Petro, que lo que hacía era desproteger las áreas naturales protegidas, ¿no? Para ya no hablar del tema de la minería informal, porque también en el Congreso hay varios congresistas con iniciativas. Por ejemplo, menciono la iniciativa del congresista de Puno, este señor Jorge Luis Flores Sancachi. Así es, tristemente célebre por varios motivos, pero entre otros motivos porque ha planteado la creación de una ley de minería a pequeña escala, que en sencillo es la formalización minera sin fin, ¿no? Eternamente. Entonces, todo esto, ¿no? Más lo que ya han conversado la semana pasada, entiendo, con Jaime Borda, con Manuel Pulgar Vidal, lo del SENACE, que nuevamente, ¿no? Imagino que ya lo habrán mencionado, que es un sentido, ¿no? Tratar de fusionar instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, el CERDAN, el CERFOR y el SENACE, que son instituciones tremendamente especializadas, que requieren un trabajo y un personal técnico sumamente especializado, es un despropósito tremendo, ¿no? Entonces, y todo a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Si quieres que algo no funcione dentro del Estado peruano, bueno, ponlo pues en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, no, todo esto lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Y evidentemente no va en el buen sentido, y como tú dices, nos alejamos más bien de iniciativas como las que estamos viendo en Ecuador, ¿no? Claro, ahora, que
que el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, ya yendo al proyecto de ley, es que en esta ley se convierta en ente rector, porque eso lo dice textualmente la ley, a la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, porque tampoco dicen que vuelvan a los sectores, ¿no? Que cada sector se encargue, en fin, pero una norma de ese tipo, digamos, ¿tiene un sustento técnico? ¿Tú crees que hay forma de justificar que el ordenamiento territorial se pase a la PCM, ¿no? Dentro de un viceministerio como gobernanza, que como tú bien sabes, tiene descentralización, tiene conflictos, tiene organización y demarcación territorial, y algunas cosas las hace a duras penas y otras no las hace, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar esto? Porque hay una decisión política, digamos, detrás de este proyecto. Sí, a ver, Javier, si el Perú es un país inestable, ¿no? 6 presidentes en 6 años, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, nos preguntamos cuántas personas han pasado por la presidencia del Consejo de Ministros en esos 6 años, ¿no? El doble, por ahí, me imagino, ¿no? Entonces, si hay un espacio, y además la presidencia del Consejo de Ministros es un espacio eminentemente político, ¿no? En teoría debería ser un espacio de articulación política, ¿no? Entonces, no, yo no le veo ningún sentido, salvo que es que el objetivo sea que la propuesta no funcione, ¿no? Tú has mencionado el ejemplo del viceministerio de gobernanza territorial, es un excelente ejemplo de eso, de esa tendencia, pero podríamos encontrar, digamos, un sinnúmero de ejemplos de instituciones, de instancias que están dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Te menciono uno, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, ¿no? Alojado en la PCM y que no tiene ningún tipo de poder y que por supuesto no ha logrado que la planificación sea un instrumento central para las intervenciones del Estado. Entonces, claro, uno se pregunta si ese es un poco el balance que tenemos de cómo funcionan las entidades, los espacios que se han intentado construir dentro de la PCM. Se está pensando que el SENACE y esta confluencia de varias instituciones que cada una tiene su razón de ser pueda tener alguna viabilidad dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, o que la política o el sistema nacional de ordenamiento territorial que está planteando el proyecto de ley pueda funcionar. La verdad que no le veo sentido, ¿no? Salvo, insisto, que lo que se quiere en el fondo es que no funcione, ¿no? Sabemos que el ordenamiento territorial también ha sido casi una mala palabra, digamos, para muchos sectores, ¿no? Pero además, Javier, si uno revisa el proyecto de ley, en el artículo 10 están las atribuciones del ente rector, ¿no? Y se dice que la presidencia del Consejo de Ministros ejerce la rectoría, y uno ve la enumeración de las atribuciones, son como 8 atribuciones, ¿no? Conducir el ordenamiento territorial a nivel nacional, proponer, diseñar, formular y evaluar la política en materia de OT, formular y aprobar normas, lineamientos, procedimientos, brindar asistencia técnica a los 3 niveles de gobierno dentro del Estado en materia de ordenamiento territorial, promover la articulación del sistema nacional, promover la implementación de los planes, ¿no? También la implementación de los planes, dirigir el monitoreo del Estado del territorio nacional, asegurar el seguimiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿todo eso va a poder hacerse desde la presidencia del Consejo de Ministros? La verdad que no le veo mucho sentido, ¿no? Además... Porque sería dentro de una secretaría, pensando en la estructura que tiene el viceministerio, ¿no? De gobernanza, sería una secretaría, como es descentralización, y uno ve el caso de descentralización interesante. Cuando has dicho lo de desempeño, me acordaba, claro, había el CND, lo disolvió Alan, creó la secretaría, bueno, no me acuerdo si tenía el nombre exacto, y ahí terminó, bueno, perdida, digamos, ¿no? Tratando de dialogar con cuanto espacio hay, o muchas veces también terminados metidos también en la resolución de conflictos. Así es, ¿no? Y además, en algunos casos, con mucha voluntad de funcionarios de sacar adelante iniciativas interesantes, pero chocándose con la realidad, ¿no? Y la imposibilidad de que una estructura de ese tipo se pueda tener algún nivel de influencia. Pero además, Javier, en estos temas,
hay que hacer un poco análisis comparado, ¿no? Digamos, eh, hay ya caminos hechos, hay experiencias de las cuales se puede aprender. Y lo que muestra la experiencia internacional en este tema del ordenamiento territorial es que en los países donde hay ministerios de planificación, por ejemplo, ¿no? Casos como en América Latina, Costa Rica y algunos otros países, ¿no? Es el Ministerio de Planificación que asume esa tarea de llevar adelante un sistema nacional de ordenamiento territorial. Pero en los países donde no hay ministerios de planificación, es el Ministerio del Ambiente el espacio adecuado, digamos, para pensar en cómo sacar adelante y cómo poner en marcha un sistema nacional de ordenamiento territorial. De hecho, ya dentro del Ministerio del Ambiente existe una dirección general que viene trabajando este tema desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, un país como el Perú debería ver la experiencia internacional y ver cuál es el camino más adecuado que debe seguir y no intentar, digamos, inventar, improvisar y tomar decisiones que evidentemente no van a conducir a nada positivo, ¿no? Ahora, cuando uno revisa la experiencia y hubo un momento, como tú dices, de mucha tensión en esta discusión del ordenamiento territorial, recuerdo en la época del gobierno de García, ¿no? Cuando se discutía la competencia de los gobiernos regionales, varios gobiernos regionales iniciaron procesos, ¿no? Y algunos avanzaron, otros se quedaron, otros fueron neutralizados desde el Ejecutivo, ¿no? Pero una cosa que me ha llamado la atención en las disposiciones complementarias finales, que no termino de entender, es que hay una segunda disposición que dice ordenamiento territorial ambiental. Y dice así: el ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte de la política de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué? O sea, cuando uno lo lee, es una definición, ni siquiera está precisando nada, pero uno ve contradicciones también en el mismo texto. No es como que se ha tomado, digamos, parte de la normativa que existe, se acomoda a la PCM como cabeza del ente rector, pero el mismo gobierno no pareciera tener absolutamente claro qué cosa es lo que quiere ordenar, ¿no? Incluso con un sesgo al urbano también, como siempre ha sido otra discusión que también se dio cuando se discutió la política en el Acuerdo Nacional, como recordarás, ¿no? Donde también había la lógica de el acondicionamiento más que el ordenamiento. O sea, ¿cuál es la manera, más allá de estas confusiones que estoy planteando, hay otras más, pero cuál es la manera ideal, digamos? Porque claro, tú has dicho dos modelos. Uno es los ministerios de planificación, otro es el Ministerio del Ambiente. O en todo caso, en el caso peruano, ¿debe seguir siendo el Ministerio del Ambiente el que lidere este proceso y qué cosa hay que hacer para que pueda avanzarse en un mejor sentido? No, yo creo que sí, yo creo que tendría que ser el Ministerio del Ambiente, por supuesto, yo me imagino además un Ministerio del Ambiente, una autoridad ambiental fortalecida, es igual que en el caso del Sistema Nacional de Certificación Ambiental, ¿no? Ha sido una experiencia positiva, yo creo que sí, el balance creo que es positivo, lo cual no quiere decir que el sistema tenía que fortalecerse, el sistema tenía que además tener los recursos suficientes para que pueda operar, porque el SENACE iba recibiendo cada vez mayores responsabilidades, mayores competencias, mayores sectores que eran transferidos dentro del sistema de certificación ambiental. Y en este caso, yo creo que, por supuesto, con una ley de ordenamiento territorial y con un objetivo de construir un sistema nacional de ordenamiento territorial, creo que la entidad competente es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora, han habido pues enormes presiones, han habido también enormes retrocesos. Te acordarás que la famosa ley 3230 le quitó competencias al Ministerio del Ambiente en esta materia. Entonces, por lo tanto, el camino era fortalecer, creo que el camino adecuado, correcto para el caso peruano es fortalecer el Ministerio del Ambiente y que sea más bien el Ministerio del Ambiente el ente rector, ¿no? Ahora, tú has mencionado algunas contradicciones, ¿no? Y sí, yo creo que el proyecto eh, está plagado de varias contradicciones que habría que ver
que espero que haya el espacio adecuado para discutirlo, porque de repente quizás el mayor mérito de que se haya planteado este proyecto de ley es que se pueda finalmente abrir una discusión seria en el país sobre el tema de ordenamiento territorial. Ojalá que así sea, ¿no? Pero, por ejemplo, el proyecto habla del sistema nacional, ¿no? Y dice que el objeto de la ley es regular el ordenamiento territorial y crear este sistema. Yo sí creo que hay que crear un sistema nacional de ordenamiento territorial. La discusión es quién es el ente rector, o una de las discusiones es quién es el ente rector. Pero el proyecto, al mismo tiempo que habla de esa orientación estratégica, le sigue dando a cada ministerio la capacidad regulatoria en su sector, ¿no? Y eso también, eso me llama la atención, porque claro, ¿cómo vas a conciliar todo eso? ¿No? Un sistema nacional operando desde la presidencia del Consejo de Ministros, donde cada ministerio todavía mantiene la capacidad regulatoria en su sector. Y lo que muestra, digamos, la experiencia, voy a mencionar un ejemplo que es un ejemplo que hemos seguido y que los que vivimos en Lima deberíamos conocer, del proyecto minero Ariana, ¿no? Porque la experiencia muestra que se termina imponiendo el sector más fuerte. Y me da la impresión que también es otro elemento, aparentemente, que habría que verlo con mucha atención en el proyecto de ley, ¿no? El tema de la economía y el peso de la economía, ¿no? De sectores competitivos, de territorios competitivos, ¿no? Porque, claro, uno se debería preguntar cuál va a ser la relación, por ejemplo, del ordenamiento territorial con las concesiones, ¿no? Las concesiones mineras, los lotes de hidrocarburos, las concesiones forestales, asignan derechos de uso. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y quién va a seguir otorgando las concesiones? ¿No? En el caso del sector minería, ¿va a seguir siendo el INGEMET? ¿Y cómo esas concesiones mineras van a dialogar con el ordenamiento territorial? ¿No? Es decir, en sencillo, ¿se van a supeditar las concesiones al Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial? Eso no está claro, ¿no? Y más bien lo que queda en el proyecto de ley es una enorme confusión sobre finalmente cómo se van a tomar decisiones, vuelvo al ejemplo, en el caso de las concesiones, ¿no? Y en el tema de a ver, el ordenamiento es un proceso que debe conducir a una suerte de pacto social y político para el uso responsable, sostenido, ordenado, valga la redundancia, del territorio, ¿no? Entonces, otro elemento clave, fundamental, es que cualquier sistema, cualquier proyecto de ley de ordenamiento territorial tiene que relevar el carácter participativo del mismo, ¿no? Y eso, nuevamente, en el proyecto de ley no está, porque se señala cuando corresponda, ¿no? Se alude al tema de la participación ciudadana. Entonces, repito, eso no está claro, ¿no? Entonces, por ahí hay un problema también de superposición de competencias y por eso te quería mencionar el caso Ariana. El proyecto Ariana es un proyecto minero que está ubicado en el medio del sistema, del sistema Marcapomacocha, que es la zona donde se provee de agua a la ciudad, a la población de Lima y Callao. En medio del sistema Marcapomacocha está colocado un proyecto minero Ariana, que fue aprobado, el estudio de impacto ambiental, dicho sea paso, fue aprobado en el Ministerio de Energía y Minas, ya existía el SENACE, pero fue aprobado en el Ministerio de Energía y Minas, ha intervenido la Autoridad Nacional del Agua, y es un claro ejemplo donde en un ecosistema que está prestando un servicio ambiental muy importante para la población, en este caso para la principal población número de todo el país, Lima y Callao, más de 11 millones de personas, bueno, por todos estos desórdenes, ¿no? Y por la prioridad que tienen algunas actividades económicas productivas, como en ese caso de la minería, se le termina dando autorización para que el proyecto se pueda construir, ¿no? Entonces, claro, ese es un ejemplo del desorden y el caos que hoy en día se ve en el territorio y las competencias que se cruzan, donde termina imponiéndose el sector más fuerte. Y creo que en el proyecto de ley ese tema tampoco se aborda y tampoco se soluciona adecuadamente, ¿no? Ahora, otro tema y eso lo ha dicho el primer ministro Tarola, es que la creación de este sistema va a permitir un trabajo más articulado y
y de menos disenso, ha dicho él, sino más bien de consenso con los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Tú crees que esto es posible? O sea, porque también algunos, o también pasaba con la consulta previa, siempre se buscan varitas mágicas para resolver los conflictos, ¿no? Entonces se cree que una política o un instrumento de política va a resolver el conflicto y ya sabemos que eso no pasa, pero el rol de los gobiernos regionales y locales en esta propuesta, ¿cómo lo ves? O sea, es un rol subordinado, son básicamente ejecutores de lo que se decide a nivel del gobierno nacional, o porque mantienen, se dice, elaborar los planes, pero bajo unas reglas que establecerá el gobierno nacional. Sí, y además sin mucha claridad sobre algunas decisiones que se van a seguir tomando en relación a esos territorios, donde hay autoridades subnacionales, gobiernos regionales, municipalidades, sin que quede claro cuáles van a ser las competencias. Por eso te mencionaba el ejemplo de las concesiones, ¿no? Que se otorgan en los territorios, ¿no? Que ha sido un tema de tensión, me acuerdo claramente. Así es, que ha sido un tema de tensión permanente, ¿no? No solamente con los gobiernos regionales, sino también con las municipalidades provinciales, distritales, para ya no hablar de las propias poblaciones, de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, no, yo creo que además, nuevamente, ¿no? Yo creo que la simetría entre el Estado nacional y el Estado subnacional, creo que nuevamente queda en evidencia, ¿no? Ahora, Javier, hay otro tema que a mí me preocupa en cómo va a ser el procedimiento de discusión, ¿no? La propuesta del Ejecutivo ha ido al Congreso de la República y ha ido a las comisiones de Economía y ha ido a la Comisión de Descentralización, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que en esas comisiones no se tenga que discutir un proyecto de esa naturaleza, pero lo que llama... La descentralización tenía que ir de todas maneras. De todas maneras, ¿no? Claro. Y a economía, bueno, hay un peso importante, se nota en el proyecto de ley un peso importante sobre el tema de la economía. Pero lo que llama la atención es que el proyecto de ley no vaya a la Comisión de Pueblos Indígenas, afroperuanos y de Ecología y Medio Ambiente. Es un tema que está vinculado estrechamente con la agenda ambiental. Sin embargo, hasta donde sé, hoy día he hablado con la presidenta de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología, Ruluque, y lo que me decía es que la propuesta solamente ha llegado a las comisiones de Economía y Descentralización, ¿no? Entonces, yo no sé si eso está relacionado con el hecho, pues, que el tema económico se expresa claramente en el proyecto de ley, ¿no? Y la búsqueda de influenciar, digamos, en una propuesta donde la economía siga siendo el eje central. No digo que no sea así, ¿no? Pero, en términos conceptuales, el ordenamiento territorial ordena y regula todas las actividades, ¿no? En el territorio. Y por supuesto, el ordenamiento territorial debe garantizar el desarrollo de las actividades económicas en el territorio. Pero, digamos, hay territorios donde necesariamente, pues, no en todos los territorios hay actividades económicas productivas. Hay territorios que juegan otro tipo de funciones, ¿no? Entonces... Claro, y mira, en relación a los gobiernos locales, está expresamente dicho el acondicionamiento territorial. Entonces uno diría, también debe ir pues, a la Comisión de Vivienda, pero digamos, está claro que acá hay una orientación muy directa y quería hacerte una pregunta que es más de corte político, ¿no? ¿Cuánto de esto es producto del lobby y de la presión de el gremio minero en concreto, digamos, ¿no? Que es quien más se pronuncia sobre estos temas regularmente en los gremios empresariales? Javier, a partir de lo que ha sido mi experiencia de interacción en varios espacios con sectores empresariales vinculados a la minería, el ordenamiento territorial ha sido siempre percibido por ellos, digamos, como una enorme amenaza, ¿no? Siempre se ha entendido que como que una propuesta de ordenamiento territorial, un sistema nacional de ordenamiento territorial es para impedir que actividades económicas se desarrollen, ¿no? Y eso, digamos, ese no es el objetivo de un sistema nacional de ordenamiento territorial. La idea es armonizar, ¿no?
los diferentes usos que pueden las diferentes formas de ocupar el territorio, ¿no? Ese es el objetivo y no es impedir que alguna actividad económica se desarrolle. Esa discusión se puede abrir en un determinado escenario, en un determinado contexto. Pero por lo que estamos viendo en este caso y por lo que hemos visto la semana pasada con estas propuestas que claramente han venido del sector empresarial y sobre todo el sector empresarial minero en relación al SENACE y estos otros organismos que plantean pues que vayan a la presidencia del Consejo de Ministros, bueno, yo creo que claramente hay una vinculación, una orientación muy marcada por el empresariado, en particular el empresariado minero, y además, por otro lado, propuestas que son muy recibidas, muy bien recibidas, digamos, por el Ejecutivo, ¿no? Y ojalá que esto no se termine, digamos, procesando, digamos, entre gallos y medias noches, sin niveles de transparencia que son necesarias para que estos temas se discutan en serio en el país, ¿no? Porque son temas que tienen que discutirse. Estamos arrastrando el tema de OT, digamos, si mal no recuerdo, desde mediados de la década pasada, ¿no? Han habido varias iniciativas, algunos proyectos de ley muy bien estructurados, además trabajados con organismos especializados, con el sector académico, ¿no? Pero siempre terminaron archivándose porque había mucha presión del sector empresarial, ¿no? Muy bien, José. Muchas gracias por tu opinión. Acá hemos abierto el espacio para discutir este tema. Hace mucho tiempo que yo no lo estaba tratando, pero me parece que ante esta arremetida, vamos a decir así, en nombre del viejo discurso ya de la tramitología y todo esto, ¿no? Ha vuelto y creo que hay que discutirlo, como tú dices, o sea, tiene que haber una discusión y esperemos pues que otros sectores también se pronuncien sobre este tema. Muchísimas gracias, José. Gracias, Javier.